Oli, Oli, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en el canal. Estoy muy pero muy contenta de verlos por acá, muy contenta de estar aquí. Y el día de hoy estoy haciendo un dibujo. Para quien no lo ubique, es una personaje que se llama Gadget. Gadget es una personaje de una serie que se llamaba Chip and Dale y es una caricatura muy pero muy vieja. Es del año 1989. Lo cual me hizo remontarme un poco a esta pregunta. ¿En qué momento me enamoré del dibujo? Sinceramente, yo me recuerdo desde muy niña ya dibujando. Mis primeros recuerdos dibujando son desde muy pero muy pequeña. Recuerdo que mi primer gran dibujo y que dije, wow, soy buena en esto, fue en una ocasión en la cual me hicieron dibujar el sistema digestivo estando en kinder. Todavía no entiendo muy bien por qué me tocó dibujar eso en kinder. Pero recuerdo que tenía yo que dibujar la estructura del estómago y los intestinos. Y para mí fue maravilloso recibir ese reconocimiento de decir, oh wow, más o menos tiene una idea. Probablemente no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero por ahí va la cosa. Recuerdo más adelante que cuando tenía aproximadamente unos 7 años, una de las actividades que más me gustaba en aquel entonces era dibujar con mi mamá. Era algo que realmente disfrutaba mucho, era un momento muy feliz para mí. Y yo no sé si a ustedes les tocó, en México ocurría que cada año escolar había un concurso de dibujo a nivel nacional y teníamos que dibujar ya sea algún deporte, alguna actividad acuática, eran actividades así. Tendría que ponerme a investigar bien por qué eran esos dibujos. Y recuerdo lo realmente feliz que me hacía que mi mamá me ayudara a dibujar. Recuerdo que para mí era un momento muy alegre. Yo quedaba fascinada con sus dibujos. Mi mamá es muy talentosa para dibujar, tiene mucha habilidad, no se dedica a ello, lo tiene como un hobby, pero es muy buena, en serio es muy buena. Y ella tiene un estilo muy inspirado en Mafalda porque eso era su infancia y se le nota, se refleja mucho en su arte. Tengo también un recuerdo en particular que me trae una sensación de felicidad y es que recuerdo un momento en el cual estaba yo en la mesa de la casa dibujando con mi tía y mi tía estaba dibujando un vestido para una princesa y era un vestido de novia y me encantaba porque ella me estaba dando la opción de cómo quería yo el vestido y me decía, ¿qué tipo de corte? ¿Le vamos a hacer corte francés? ¿Le vamos a hacer strapless? ¿Le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, nena? Y para mí era fascinante porque yo decía, wow, claro, o sea, puedo elegir, puede ser lo que sea, puedo crear algo nuevo y para mí esa sensación fue fantástica. Pasó el tiempo y recuerdo que a mis 10 años yo decía, es que sí me gusta dibujar, pero siendo muy sincera, yo veo mis dibujos de aquel entonces y no tenía ni idea, no existían tutoriales, no existía nada de dibujo, no existía la tecnología que existe ahora, pero veía los dibujos de la televisión y recuerdo que los intentaba dibujar a memoria. Ya estuvieron en stream la otra vez y estuvimos dibujando de memoria y ya vieron que soy pésima para dibujar de memoria, pero hacía el intento a mis cortos 10 años. Y este gusto por estar recreando ilustraciones que me gustaban llegó a tanto que recuerdo que mi abuela me compraba unas revistas de princesas, les voy a colocar una foto en alguna parte, y me gustaba ponerme a calcarlas. Eventualmente fui descartando esto de calcarlas y entonces empecé a intentar copiarlas. Y recuerdo que me costaba mucho trabajo, pero me gustaba, era algo que disfrutaba mucho. Pero el momento en el cual yo dije, de aquí soy, yo necesito dibujar, esto es mi vida, es mi pasión, fue en una ocasión en la cual estaba yo ya en secundaria e hice un dibujo de un árbol que nos pusieron en clase. Nos pusieron un árbol de Navidad, teníamos que dibujarlo, copiarlo. ¿Y saben qué me dijeron? ¡Que me quedó horrible! Recuerdo que llegué a casa y me dijeron mi mamá y mi abuela que era un dibujo muy malo. Pero en vez de desmotivarme, mi madre y mi abuela me dijeron, es muy malo, pero puedes mejorar y tú puedes hacer. Fue tan motivante, fue tan claro, es que yo puedo, que recuerdo que ese árbol lo dibujé al menos unas 4 o 5 veces. Para aquel entonces eran muchas. Y al final lo llevé a clase y resultó que me felicitaron por el árbol. Eventualmente comencé a agarrar esta fascinación entonces
entonces por dibujar plantas. Mi abuela tenía muchas plantas en casa, muchas, entre ellas nopales, magueyes, y de eso empezaron a tratar mis dibujos en aquel entonces. Era naturaleza, yo me quedaba ahí las tardes lluviosas dibujando y era algo que realmente disfrutaba. Decía mi abuela que yo borraba demasiado, que utilizaba demasiado la goma de borrar, pero no me rendía y yo insistía. Llegaron mis 14 años y chicos, ¿saben lo que es para una chica que le gusta dibujar descubrir el anime? Me encantó el mundillo del anime, quedé enamorada, fascinada. Entonces comencé a intentar copiar estas figuras anime que tanto me gustaban. Por supuesto, en aquel entonces yo era una chica otaku emo, a la cual le fascinaba estar dibujando chicas gatito, cositas medio góticas. Las repetía una y otra vez. Recuerdo que incluso en aquel entonces intenté hacer mi primer historia, ni siquiera manga, sino que me gustaba escribir mi historia y que tuviera ilustraciones. Y recuerdo que era de una chica gato, algo muy parecido a Ladybug, que de día tenía una vida normal, pero de noche era una salvadora. Posteriormente en preparatoria tuve más o menos la misma historia, pero la chica ahora era mapache. No sé, capaz el miedo de que mis chicas anime tuvieran vida nocturna. Y yo creo que secundaria y preparatoria fueron todo un momento dibujil para mí. Yo amaba dibujar. En preparatoria descubrí la magia de empezar a seguir dibujantes en redes sociales y yo quedaba fascinada con los videos de las chicas. Fascinada, inspirada, me encantaba dibujar. Pero llegó el fatídico día. Llegó el día, chicos. Y es que eran otros tiempos. Era otra educación, la tecnología no era la misma y llega el momento de elegir mi carrera universitaria. Como ustedes saben, yo no estudié diseño gráfico, no estudié ilustración, no estudié ni siquiera animación. Yo estudié medicina veterinaria y es que la escogí simplemente porque vi que todo lo relacionado a ilustración o animación era muy caro y opté por la carrera de veterinaria. ¿Me arrepiento? No, sinceramente no. Yo creo que la medicina veterinaria me hizo tener unas vivencias increíbles, tuve experiencias maravillosas y creo que debí de vivirlas. Cuando empecé a estudiar medicina veterinaria, abandoné completamente el dibujo, lo abandoné en su totalidad. Me convencí de que yo no era ni siquiera buena, de que había otros artistas muchísimo mejores, yo ni siquiera tenía estudios y de que yo tenía que entonces concentrarme en aquello que estaba estudiando. ¿Pero qué creen? Llegó la pandemia, yo ya me encontraba ejerciendo desde hace un tiempo medicina veterinaria y por azares del destino, por primera vez en mi vida me decidí. Y es que jamás había subido ninguno de mis dibujos a internet. Fue entonces que un buen día decidí que esta vez lo haría y que lo haría bien, que empezaría a subir todos mis dibujos, que haría mis redes, todas con el mismo nombre para ser identificable. Y chicos, he de decir que conté con la suerte de que conseguí a mis primeros clientes de manera rápida. Y esto me motivó a querer mejorar, para ofrecer un mejor producto, mejor servicio. Y esto ha sido un camino que ha seguido y que sinceramente yo creo que todavía me falta un montón por mejorar. Creo que todavía me falta mucho por aprender. Y es que sea de día, de noche, yo siempre estoy pensando en dibujar. Es algo que me llena, es algo que me hace tan feliz. Y de corazón se los digo, yo sé que a veces la vida del dibujante es frustrante. Yo sé que a veces uno quiere tirar la toalla, pero no se desanimen. Sigan, continúen este viaje, sigan trazando, porque cada error, cada mala línea es una enseñanza y el día de mañana van a agradecer esos errores. Cuídense mucho, los quiero un montón. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chaito!